candidato asambleísta de la provincia de Bolívar, a quien le damos un cordial y afectuoso saludo. Marcelo, muy buenas noches, bienvenido. Gracias, Germán, un abrazo a todas las personas que están aquí en el panel de Radio Espacio. Un gusto saludar a toda la audiencia de Radio Espacio en la provincia de Bolívar y a donde llegue la señal, porque todos somos ecuatorianos. Y me ha dado mucho gusto, Germán, saber de que esta radio tiene alcance inclusive en la provincia de Los Ríos, lo que demuestra, ¿no es cierto?, el tipo de inversión que se hace en la radio a efecto de alcanzar la mayor radioaudiencia. Otra cosa que me ha llamado la atención, no estoy criticando, por supuesto, es haber escuchado al ex compañero Segundo Serrano, para quienes no conocen, compañero del Partido Socialista en la época de mi juventud. Yo estuve en la última legislatura de Segundo Serrano, cuando fue junto a Diego Delgado, Segundo Serrano, Enrique Ayala Mora, Víctor Granda. Eran un equipo extraordinario de asambleístas que lastimosamente el Ecuador vuelve y reclama ese tipo de posicionamiento. Y claro, en esa época yo le conozco al compañero Segundo desde una posición trotskista, porque él siempre reconocía una línea de acción y de formación trotskista, y claro, ahora le escucho obviamente con el respeto y consideración, no estoy cuestionando para nada esa parte también que él ha sabido tener, que es de ese lado del humanismo, del cristianismo, que justamente conjuga y tropicaliza cada uno de los seres humanos. Decía Manuel Agustín Aguirre, ese ideólogo del socialismo ecuatoriano, oriundo justamente del Austro, de la ciudad de Cuenca, y quien fuera rector de la Universidad Central del Ecuador, y que propiciara y profundizara la famosa reforma de Córdoba, que no era otra cosa que la lucha por el libre ingreso, hoy coartado justamente por quienes dicen haber sido revolucionarios e impidieron justamente que la gente más humilde ingresara. Entonces Manuel Agustín Aguirre, refiriéndome a lo de Segundo Serrano, decía de que el socialismo no tiene que ser ni calco ni copia. Justamente eso, adaptar las tesis marxistas leninistas de aquella época a las realidades ecuatorianas era la gran consigna, y yo entiendo de que en su momento los compañeros de aquella época hicieron eso, justamente estar al nivel de lo que pedía el Ecuador. Era en la época del gobierno, en el último periodo del gobierno del doctor Rodrigo Borja, en donde ellos propiciaron fiscalización profunda a un gobierno que también se llamaba, ¿no es cierto?, progresista, claro. Y demostraron, uno de sus juicios que Víctor Granda impulsara era contra el ministro de Obras Públicas de aquel entonces, Neira, que propició luego su destitución. Y luego vino Diego Delgado nuevamente a lanzar, ¿no es cierto?, un juicio político en aquella época en contra de Andrés Vallejo por violación de derechos humanos. Entonces es bueno recordar, estos son los momentos de inspiración, una época de gloria para el partido. Era presidente en aquella época del Parlamento Nacional el profesor, fue mi maestro en las aulas universitarias, el doctor Edelberto Bonilla. Edelberto Bonilla, ¿no? Todo un prohombre del socialismo ecuatoriano, hombre que murió en la trinchera de lucha, humilde, un educador a plenitud, alcalde de la ciudad de Riobamba, varias veces asambleísta, constituyente, inclusive legislador de la República del Ecuador. Así que bueno, sí, la verdad es que tenemos ese honor aquí en Radio Espacio. Todos los días miércoles escuchamos al doctor Segundo Serrano desde hace ya muchos años, contarán unos 7, 8 años. ¿Más es? Bueno, usted que es el que sabe las fechas. Bueno, muchos años Segundo Serrano tiene espacio, sí, Vinicio, gracias. Entonces, 12 años que Segundo Serrano da su opinión, habla de temas políticos, y fundamentalmente con la edad las personas se vuelven más humanistas, un poco más inclinados al tema religioso, ¿no? Y Segundo Serrano ha sido siempre un hombre de profundas creencias religiosas, así que compartimos con ellos para que usted mire, Marcelo, el pluralismo de nuestro medio de comunicación. Aquí habla quien cree en lo uno, quien cree en lo otro, y eso, aquí no hay línea editorial, aquí a nadie se le impone decir nada ni opinar nada. Es por eso que bajo ese criterio estamos en esta etapa de esta pre-campaña, invitando a los todavía precandidatos por inscribirse a la Asamblea Nacional para conocerlos un poco más, porque ese yo creo que es el papel fundamental de los medios de comunicación,
interpretar la necesidad de la población de conocer al candidato, de saber de su trayectoria, su vida y fundamentalmente las propuestas de campaña. Así que, Marcelo, vamos a comenzar con un poco la última vez que usted estaba aquí, se había hecho público una posible candidatura, sin embargo, a los pocos días, parece que Marcelo Cárdenas en estos recorridos de la provincia se contagió con el COVID. ¿Qué pasó con eso? Parece que ventajosamente las defensas estuvieron buenas, estuvieron fortalecidas y no pasó mucho, Marcelo. Bueno, gracias Germán por preguntar y probablemente este relato pueda servirle a alguna persona que o está pasando por el COVID o puede pasarlo. Lo más grave que tiene el COVID es el aislamiento. Fueron 21 días duros, difíciles y es el acompañamiento definitivamente que debe dar la familia, la gente cercana a uno en la logística de la alimentación, de la ropa, del cuidado. Y fundamentalmente hay una cosa que es importante, una llamadita, golpea la puerta, ¿cómo estás? Estamos contigo. Esas palabras realmente son las motivantes, son las que dan aliento. ¿Por qué? Porque uno está solo, está con una enfermedad que no es conocida. Yo, por ejemplo, llegué creo que a tiempo, yo tengo una tomografía que dice que fue tomado mis 2 pulmones y tengo todavía un poquito de problemas al respirar, me agito y pierdo la capacidad de respirar el 60% de los pulmones, pero llegamos a tiempo, Germán, aquí no hay por qué hacer una tragicomedia. Tengo una experiencia de vida, 4 compañeros egresados de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Jurisprudencia, que compartíamos en un chat la vida, las experiencias, ya desde otra óptica, obviamente, de nuestras existencias. Digo, fueron contagiados junto conmigo 4 compañeros, de los cuales 3 ya bajaron al Santo Sepulcro, y eso es doloroso. Estamos hablando de gente que no debió haber fallecido, como muchísimos ecuatorianos. Y pese a que ya estamos en agosto, es una enfermedad que no se la conoce. Yo digo, estimado Germán, que esta es una enfermedad que tendrá que ser un tema inclusive para la Asamblea Nacional, porque de aquí se van a desprender enfermedades catastróficas. No se conoce, no sería de extrañarse que el día de mañana los seguros privados comiencen a negar la extensión de los mismos para aquellas personas que justamente han sido atacados del coronavirus. Las secuelas de la enfermedad son. Vulnerando derechos, obviamente, ¿no es cierto? Porque nadie se va y se contagia porque quiere. ¿Sí? Eso es un tema grave. Y lo mismo, el registro nacional. Nos topábamos el otro día en una entrevista, él saliendo, yo ingresando. Al gobernador yo le decía de que una de las tareas fundamentales de ellos debería ser dar a conocer alguna aplicación o dónde nos debemos comunicar a aquellos seres humanos que hemos sobrevivido al COVID para registrar nuestra cronología de esta enfermedad. Misma, ¿no? Porque tienen que haber estudios. Yo no tendría ningún problema en informar cuáles fueron los antecedentes, qué tomé. Por ejemplo, yo consumí, no lo estoy diciendo que por favor lo hagan, eso es a riesgo de cada persona, pero todo me ayudó. El dióxido de cloro, eso lo tomé bajo mi responsabilidad. Claro, no está estipulado como tratamientos en el país. Sí. Claro, era un acto de desesperación y todo es válido. Lo que acabamos de hablar, de escuchar lo de Segundo Serrano, uno se doblega, ¿no es cierto? Quiebra definitivamente rodillas y pide a Dios, a lo que la gente considera el gran espíritu, ¿no es cierto? El profeta, Jesús, Jesucristo, Dios, lo que sea. Pide clemencia, pide por la vida de uno y pide una oportunidad. Y creo que esa oportunidad de lo que les estoy contando es la que yo tengo en este momento. 4 compañeros que en paz descanse han fallecido y yo soy un sobreviviente, al menos de mi generación. Y así se puede contar todas las historias de todas las personas que son víctimas de este virus terrible, terrible. Insisto, solo con el tiempo sabremos realmente cuál es la teoría de la conspiración. ¿Dónde se contagió, Marcelo? Aquí en la provincia de Bolívar, exactamente en un viaje que hacíamos de recorrido con un compañero que luego resultó contagiado y obviamente él me contagió, me dijo y obviamente me hice las pruebas, pero salí negativo. Y pero eso, en las rápidas. En las rápidas, y claro, ese fue el problema porque me confié y luego empecé con un tema de una fiebre cronometrada, empezaba a las 5 de la tarde, escalofrío,
Y luego empecé a toser. Lo que yo no podía hacer era tomar aire. Este ejercicio no podía hacer. Y mantener el aire no lo podía hacer, empezaba a toser. Entonces eso me preocupó porque yo digo, no, bueno, una cosa es una tos, una cosa es una gripe, una cosa es, no sé, una secreción nasal y otra cosa es no poder tener capacidad de retener el aire. Entonces sí, fuimos obviamente y tuve la fortuna de encontrarme con una profesional que dijo, vea, no le vamos a internar. Que usted le internamos con este diagnóstico que usted tiene, le van a intubar, le van a matar. Entonces lo vamos a tener en la casa, midiéndome lo que es de saturación, oxigenación, escuchando mis pulmones y Germán, definitivamente los milagros existen. Hay ángeles en la tierra y hay ángeles creo que en el cielo. Y los ángeles de la tierra son los amigos, son la familia, que comienzan a través del WhatsApp, de todas estas formas telemáticas de comunicación, a mandar mensajes, a decir que uno es importante para ellos, hacen novenas y uno se siente realmente no especial, se siente por primera vez humilde, porque no puede hacer absolutamente nada, la capacidad de respirar merma, uno se siente mal porque se incorpora y obviamente empieza a marearse y lo que desea uno es estar en la cama y dormir. Entonces esto es lo que conocemos y esta experiencia nos gustaría algún día transmitir obviamente al registro nacional de quienes han sido víctimas del COVID y hemos sobrevivido, porque no es cierto eso de que hay 800 o 900 mil ecuatorianos que han sido víctimas del COVID, somos muchísimos más, claro. Somos muchísimos más, entonces bueno, está claro, ¿no? Es Los importante que han utilizado el Sistema Nacional de Salud, sí. está claro. Bueno, Marcelo, una vez que gracias a Dios es un sobreviviente un sobreviviente del COVID en buena hora. Muchos pensaban que esta era una estrategia política de Marcelo Cárdenas, de eso se decía en redes sociales, y eso es el problema de redes sociales, que hay mucha información incompleta, especulaciones que básicamente lo único que hacen es daño a las personas, ¿no? Y en muchos de los casos se habla de que esta había sido una estrategia de Marcelo Cárdenas y ya no se lanzaba como candidato. Sin embargo, a los pocos días, entiendo yo, ya una vez habiéndose recuperado de este... Más de una semana. Sí, después de haber terminado ya con el tema del aislamiento. Marcelo Cárdenas se incorpora ya otra vez a la vida política, sobreviviendo de la enfermedad, COVID, a postularse de candidato nuevamente y ahora va por la lista 51 de Concertación. ¿Cómo fueron estos escenarios? ¿Cómo se habló? Porque se hablaba inicialmente de que usted iba con ex MPD, ¿cómo se llama? Unidad Popular, y después no pasó nada, y hoy que estamos observando en algunas publicaciones, va con el movimiento del líder César Montúfar, ecuatoriano, que ha denunciado muchos casos de corrupción, César Montúfar. Marcelo. Bueno, el tema es de que mi episodio del COVID hace que se interrumpa toda la actividad proselitista. Estábamos en conversaciones con Unidad Popular y obviamente yo empiezo y a los 2 días, ya en las conversaciones serias de cómo íbamos, yo ya tuve que ingresar a cuarentena. Entonces fueron 20 días fuera de combate, que si no hubiera sido por los compañeros, del ánimo de las personas que decían, bueno, 4 años, 5 años, te quedan ahí, ¿qué vamos a hacer? Mucha desesperanza, había desosiego y bueno, y cosas como esas. Hicieron que los compañeros comenzaran a generar vinculación con gente de Concertación, comenzaran paralelamente a buscar los candidatos a la Asamblea, porque uno de los temas más críticos de participar en la Asamblea, para la Asamblea Nacional, es la conformación de las listas. Germán, tú conoces perfectamente que hay gente que te acompaña, pero el rato de la verdad dicen, no, yo no me quiero meter en política. Son empleados públicos y no quieren perder, obviamente, 3 meses de sueldo, y es entendible. Y esa es una de las cosas que deberíamos ir a reformar el Código de la Democracia. Es un acto discriminatorio, claro. Que un funcionario público no pueda ser candidato, a sabiendas de que son quienes manejan realmente las instituciones. Tú has sido director de muchos organismos estatales y en quienes te soportas definitivamente son en viejos funcionarios públicos honestos. Y ahí está la experiencia que requiere el país, pues, ¿no? Entonces... No, definitivamente. Entonces, el tema fue ese. Y bueno, ¿cómo llegamos a Concertación? Tuvimos una conversación con un sanmigueleño que estaba a cargo del movimiento, Víctor,
Villagómez, Víctor Villagómez. Fiscal, yo sé. Víctor Villagómez, nuestro como amigo, y bueno, nos conocemos más a través del teléfono y de videollamadas. Con un saludo a Víctor Villagómez si nos está encontrando, y gracias por esta oportunidad. Abrió las puertas de concertación, hablamos con la gente de la Dirección Nacional y hubo mucha química, no hubo las cortapisas, no hubo quién es usted, qué propone, no. sabe que en este movimiento se necesita que para la campaña nacional usted... No, absolutamente nada. Entonces, yo me he sentido muy cómodo porque ellos inclusive están proponiendo en parte de su registro de campaña electoral, una de sus propuestas de César Montúfar es pedirles a los ecuatorianos $10, me parece, o $5, tienen un universo de aproximadamente, me parece que es 1 millón de ciudadanos, que aporten $10 cada uno. El que quiera aportarle a César Montúfar $10 a una cuenta y no piden más. Entonces pretenden, creo que es $5, pretenden fondearse de esta manera. Y César Montúfar es una persona que ya lo hizo en la alcaldía de Quito, se quedó a muy pocos votos, no estoy hablando de 2 o 3 votos, pero enfrentarle al actual alcalde Yunda con una campaña tan millonaria, tan poderosa, tan fortalecida en muchísimos frentes, 7 o 6 radios a disposición del alcalde Yunda, y un hombre que camina el cantón Quito, que habla de propuestas, que habla de una nueva ciudad, que habla de la decencia y la transparencia, hizo que él vaya creciendo vertiginosamente y lastimosamente. Dicen los entendidos políticos que le faltó tiempo. Pero bueno, claro, sí. Y eso yo pienso, y la división, ¿no? Y eso pienso que realmente es una palestra que él ya tiene, y que el pueblo del Ecuador tiene a un gran candidato por elegir, realmente con propuestas serias. Ha sido uno de los pioneros de la lucha anticorrupción en contra del gobierno de Rafael Correa, al cual prácticamente le ha logrado una de sus primeras sentencias, porque van a venir muchísimas más, y no porque lo diga yo, sino porque existe una serie de procesos legales que todavía reposan en Fiscalía y en otras instituciones del Estado, las cuales esperamos que alguna vez vean la luz pública, no solo contra Rafael Correa, sino contra cualquier funcionario público que ha cohechado, que ha ingresado a los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita. Tienen que ser condenados. Claro. Así tiene que ser la justicia, tiene que funcionar. Tienen que ser investigados sin discriminación. Sí. Y que tengan el principio básico de la legítima defensa. Ok. Marcelo, ¿cómo está conformada la lista provincial? ¿Ya se puede conocer los nombres? ¿Cuándo se van a inscribir? ¿Cómo está la situación? Vamos a inscribirnos en los primeros días en los primeros días del llamado a partir del 18 de septiembre. Esa es nuestra intención, inscribirnos. Está conformada por la señora Betty García Rojas, oriunda del Cantón Chimbo, Rojas, de la Asunción. Estamos acompañados por el abogado Marcos Vinicio Bravo Villasís, del Cantón Caluma. Ajá. Está acompañándome a mí como alterna una dirigente estudiantil, Yadira Winglataco. Tenemos del segundo alterno, que es el compañero Jaime García, del sector de Cochabamba y Telimbela. Uh-huh. Y la última compañera es paisana de ustedes, es la señorita o señora Yesenia Toro, sanmigueleña. Uh-huh. Sanmigueleña, claro. Entonces, esta es la lista. Me parece que tenemos una lista bastante equilibrada, bastante fresca, con mucha juventud. Y creo que vamos a tener... Y más que todo provincial, ¿no? Sí. A como hoy se puede, porque no se podría tener una lista totalmente provincial porque nos falta candidaturas. Un espacio. Porque solo son a la cuenta 6 candidatos que se van a promulgar. ¿Cuándo van a inscribir la lista ustedes, Marcelo? Insisto... No hay una fecha definida. Germán, no. Es preferible hacerlo lo más pronto, porque ya necesitamos llegar a enfocarnos directamente en la campaña, pero tampoco vamos a estar a las 6 de la mañana del 18, ¿no? Pero ahora las inscripciones entiendo yo que son virtuales, ya no es presencial. Son telemáticas y eso es lo que es la modernidad, pues no, esos son los efectos de transparencia que hoy por hoy se está hablando, y es lo que pensamos y creemos que se tiene que hacer telemáticamente, aunque es un papeleo que uno no encuentra ya sentido. O sea, una serie de formularios que ya van en contracorriente. El país debe caminar
Germán, en función no solo de cero papeles, sino realmente de transparentar la situación. Claro. Es como cuando te casas, Germán. Vas y firmas y es tan fácil y divórciate. O sea, las cosas como se hacen se deberían de hacer de manera sencilla, ágil. ¿Por qué? Porque eso significa que un país comienza a tener políticas de transparencia, ya ni siquiera de anticorrupción, sino de transparencia, en donde la burocracia... De agilidad también, que es importante. Una de las formas de limitar la corrupción es generar un país de transparencias, limitando específicamente las funciones de los servidores públicos, haciéndoles, ¿no es cierto?, necesarios, mas no imprescindibles. Entonces, claro, estas son las tareas que tenemos que seguir haciendo. Este país que tiene que modernizarse, el COVID dejó estas lecciones, hay cosas positivas. San Miguel, ¿cuándo se hubiera imaginado que hubiera estado inmerso en toda una dinámica productiva de entrega a domicilio? Imposible. Claro, lo bonito era ir al mercado, ir a donde venden el hornadito, el juguito, se acabó. Y es una dinámica que cuando regresemos a la normalidad no es que va a terminar. Va a quedarse. Va a quedarse y va a quedarse para bien. Entonces esto es importante saber de que esto es lo positivo del COVID, estimado Germán. Esto es lo positivo del COVID. No hay ninguna otra cosa más que hablar y saber de que tenemos que seguir adelante y ser creativos, pero el país también tiene que modernizarse. Fundamentalmente, bueno, como todo, ¿no? Toda experiencia, por más dolorosa, más negativa que sea, tiene cosas positivas y este deseo de la gente de trabajar ha hecho que se vean emprendimientos que son muy importantes. A propósito de eso, no sé, Marcelo, si ustedes tienen estructurada ya la propuesta de campaña, ya la tienen no hecha, porque debe estar hecha, sino ya pulida al 100%. ¿Se podría conocer algo de esta propuesta que Marcelo Cárdenas, como candidato de la lista 51 de concertación, va a presentar a la provincia de Bolívar? Claro, Germán. Nosotros venimos hablando desde hace mucho tiempo de temas centrales. Yo me escuché el otro día de que un candidato le hicieron esta pregunta y hacía referencia el entrevistador de que le preguntó esto y le dijo, oiga, ¿cuáles son sus propuestas de campaña? Dijo, no, yo no voy a sacar la artillería porque me las van a copiar. Germán, aquí los temas son los que tienen que estar. Claro. Nosotros vamos a luchar por el tema del agua, ¿no es cierto? Para nosotros es un tema fundamental, no podemos claudicar, y no es un tema de claudicar porque esa es nuestra paleta, no es un tema que algún rato tenemos que tratarlo a profundidad, sin apasionamientos. Nosotros consideramos que lastimosamente para las empresas mineras, nosotros tenemos agua, tenemos muchos afluentes, y lo que deberíamos propender es justamente a cuidar esa riqueza natural, porque Bolívar es agrario. Y esa es nuestra potencialidad. Bolívar tiene que transformarse en una provincia turística. Entonces, esta es nuestra gran tarea, ¿no es cierto? Luchar, en mi caso, de llegar a la Asamblea Nacional. ¿Luchar por qué? ¿No es cierto? Una resistencia pacífica, jurídica, constitucional, respetando el marco legal, pero con creatividad en la resistencia en el territorio. No con agresividad, no con vulneración de derechos, porque entendemos que los unos y los otros somos seres humanos y que tenemos que algún día sentarnos a conversar. Y estamos en un país libre y todo el mundo está en su derecho de opinar. Y bajo el amparo de la ley. Claro que sí. Y la ley es para los unos y para los otros. Nosotros tenemos y seguimos insistiendo en el tema de la consulta previa libre e informada, en el tema de la consulta del 4 de febrero del 2018, que es constitución de la constitución, es ley para la República, en la que dice no a la minería metálica en reservas naturales, zonas intangibles y centros urbanos. Está demarcado, y si ese es el texto constitucional, hay que cumplir la ley. Concesionarios y el pueblo. Entonces, mientras no hay este cumplimiento, nosotros seguimos diciendo que la minería, las concesiones mineras, lastimosamente, sufren de ilegalidades, y no quiero contraponerme. Yo sé un poco la posición tuya, Germán, he escuchado completamente la entrevista del señor gobernador y hay algunas imprecisiones. Hay que recordarle al señor gobernador de que el mandato minero nace en la constituyente del 2008, mandato minero, que tiene rango de ley orgánica. Luego tuvimos la Constitución de la República del Ecuador con todo el summa causa y los derechos del agua, los derechos colectivos, etcétera, que se aprobaron. Fueron a través de un referéndum aprobado por el pueblo del Ecuador. Luego tuvimos, ¿no es cierto?, en el 2012 la creación de la ley de minería.
Y debemos recordar que Enami EP fue una empresa creada por el gobierno de Rafael Correa Delgado. Estatal, desde que se creó la ley de minería. Ahí nace Enami EP. ¿Sí? Y luego obviamente tenemos las reformas del 2015 e inclusive una reforma del 2019 de un artículo que básicamente habla de concederles los mismos derechos al gran concesionario como al pequeño concesionario. Eso basa no más. Nosotros seguiremos, insisto, en esta tesis, seguiremos persistiendo desde la inteligencia, desde la resistencia, porque ¿qué es lo que no queremos? Que el día de mañana haya muertos en la resistencia. O sea, no queremos nosotros levantar una asamblea, una alcaldía, una prefectura, puestos de elección popular en función de muertos. Lo que queremos es que nuestros campesinos que han sufrido este proceso de resistencia no sean víctimas de la violencia, es lo que tenemos que precautelar. Pero el Estado también tiene que cumplir su función de seguir conversando con las comunidades, asumir responsabilidades, Germán. No es admisible de que el día de hoy se venga a decir, completamente de acuerdo, que el pueblo de Telimbela está sufriendo las consecuencias de este proceso, pero no es competencia de la empresa minera Yanquan otorgar una antena de telefonías. No es la competencia, Germán. Yeah. Las regalías tienen que ser entregadas al Estado y el Estado sabrá repartir. ¿Pero qué a los tiene gobiernos. Eso, Marcelo? Absolutamente no, pero permítame desarrollar y luego contesto. No es la competencia, porque es la competencia del Ministerio del Ministro de Telecomunicaciones. Demuestra una vez más el abandono en el que se ha encontrado nuestra provincia. El Ministerio de Telecomunicaciones lo que puede dar es concesiones para costura, no poner antenas. Ojo, eso hay que conocerlo bien. De eso tema yo vengo así, claro. El dueño de las frecuencias en el Ecuador es el Estado. Es el Estado. Y eso se concesiona. Y también es obligación del Estado. Ojo, Germán, no nos olvidemos que nosotros tenemos telefonía celular, que es del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CNT, que tiene, de acuerdo al marco legal, la facultad de poner las antenas repetidoras. Claro que sí. O sea, no necesariamente, pero no el Estado. claro, Esa ya es una empresa estatal que debería ser de acuerdo a... Esa es la famosa ley de empresas públicas que no han dejado de ser estatales. Así es. Pero bueno, yo creo que sí, yo coincido en algunas cosas con el gobernador de la provincia, porque lamentablemente en esta lucha, para muchos justa, para otros no, unos de acuerdo, otros no de acuerdo. Lo que nosotros siempre hemos dicho es que lo importante en este tema, que es tan trascendental, porque nadie en sus cabales puede estar a favor de la destrucción de la naturaleza. No, eso no puede existir. O sea, alguien que insinúa o alguien que promulga que el de al lado o el del frente tiene esas intenciones, no está en sus cabales. Sin embargo, Marcelo, y estas preguntas hay que hacerlas y hay que hacerlas frontales, porque no podemos quedar en rumores. Si bien es cierto, tú estás hablando del tema de un reclamo pacífico, de una situación de temas de reclamos, de temas de impugnaciones, en temas de legalizar las cosas bajo el marco de la ley. Sin embargo, dentro de los grupos, no sé si conjuntamente a ti se ha habido en la provincia, concretamente Telimbela, en otros sectores también, actos violentos, muy, muy violentos, que realmente han alarmado a la ciudadanía. Tú estás aparte de esas cosas, hay una ala, no sé, que también tiene el mismo propósito, pero su forma de actuar es otra. ¿Qué pasa con esto? A ver, Germán, de la manera más sencilla, honesta y mirándote a los ojos. Aquí no se trata de responderte porque me quiero congraciar con los unos y con los otros, porque el día de mañana voy a ser un vulgar mentiroso y un manipulador de los hechos. Germán, la violencia ha sido generada por ese irrespeto estatal, el ingreso de la empresa minera con policías vestidos de civiles, eso lo he constatado yo, se militarizó por primera vez la provincia. Así es. Sin haber estado y tenido un estado de excepción. Nunca antes nuestra provincia ha tenido militares. Y era justamente la militarización para permitir el ingreso de la empresa minera, vulnerando los derechos de la gente que está diciendo, señores, necesitamos informarnos, necesitamos tener una reunión, necesitamos tener documentos. Esos documentos hasta el día de hoy el concesionario no los da el Ministerio de Medio Ambiente, siempre son a medias tintas. Por ejemplo, los estudios de impacto ambiental no los tenemos. ¿Cuál es el secreto en guardarlos? ¿Cuál sería el problema?
de que podamos verificar en territorio para que no nos suceda lo de la Coca-Cola Sinclair, Germán. En el 2010 hay un informe que le presentan al presidente Rafael Correa, un informe de impacto ambiental, eso está ahí en el internet, tiene un link que demuestra la seriedad de esa información, no tengo la persona que lo presenta, y manifiesta de que no se debe hacer ahí la Coca-Cola Sinclair, porque ya tienen un problema de erosión regresiva que de impactarse de esa manera tan violenta vamos a perder en muy pocos años la cascada San Rafael, la cascada más grande que tenía el Ecuador. Ya no lo hay. Predominó la soberbia, la prepotencia. ¿Por qué? Porque se reimpactó en el medio ambiente. Ya no hay cascada. Mire, y se ha ido el oleoducto. Y esos desastres y pasivos ambientales, ¿quién los cubre? El Estado ecuatoriano. No los cubre el que construyó la Coca-Cola Sinclair, ya no los va a cubrir ninguna empresa que el día de mañana asuma, porque va a decir, esto es antes de que se produzca el daño, claro, o yo sea el concesionario. Entonces, mire, esto ha pasado, y esto suele pasar, pero Germán, para ir avanzando. Sí, pero vamos dialogando, Marcelo, porque esta es una entrevista. Ahora, el tema es que la posición de Marcelo Cárdenas, voy entendiendo un poco en el diálogo, la posición de Marcelo Cárdenas es sí a la minería, pero informada, consensuada y en el marco de la ley, o no a la minería. ¿Cómo está el asunto? El 407 de la Constitución y el 57.7 son claros, en eso no tenemos que darnos las vueltas. A ver, el proceso legal dice que la empresa minera, ¿no es cierto? No la empresa minera, el ministerio que tiene la competencia, en este caso el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, tiene que hacer la consulta previa, libre e informada, y lo tiene que hacer obviamente en la manera más oportuna, cuando empieza el proceso de exploración, aunque dice puede hacerlo en cualquiera de sus fases, pero debemos entender, Germán, que lo correcto es hacerlo al comienzo. Al comienzo, claro. Se lo puede hacer un día antes. Es como ponerse las medias antes de... Ponerse los zapatos y luego las medias. Claro, entonces, sí. Las cosas hay que hacerlas bien. Eso no podemos renunciar. Sí, pero la pregunta... Seguimos avanzando. No seguimos avanzando. El 407, nosotros a la ministra María Paula Romo le dijimos una cosa. Señora ministra, ¿nos puede decir qué se considera una reserva natural? No. Estamos estudiando hasta cuándo. Y había pasado más de un año. Era justo el día en el que se quemó una tanqueta y un tráiler. Coincidió nuestra entrevista, no era para eso, pero coincidió la cita que teníamos con la ministra. Y le decíamos que es una zona intangible. Por favor, díganos. Entonces, ¿cuál es la trampa? Nos hicieron aprobar la consulta popular, pero no definen que es una reserva natural. Y yo tengo toda la seguridad que nosotros tenemos muchas reservas naturales, no porque me interese a mí pero irme en contra de la minería. Pero si la concesión está dada previa a la declaratoria de reserva natural, de cualquier cosa, ya la ley no es retroactiva, pues ya eso no jugaría para nada. No, Germán. La ley sí tiene su aspecto, eso también le escuché al gobernador, que dijo que la ley no es retroactiva y que no. La Constitución del 2008 que aprobara, la de 300 años, de 300 años, la del 2008 dice concretamente que los derechos de la naturaleza son irrenunciables, imprescriptibles y por tanto, en este caso, no cabe ni inclusive de hablar de retroactividad, porque lo que nosotros tendríamos que irnos es a los acontecimientos. La ENAMI EP como empresa pública, cuando se adjudicó, por ejemplo, las concesiones Torneado Telimbel, de ahí. No es argumento, ojo, cuando usted cambia de concesionario, es cuando la ENAMI EP pasó la concesión a la empresa Yancuan. El día, supongamos que es del 2012, el 2014, que la empresa Yancuan asumió esa competencia, rige las leyes que estaban vigentes para su concesión. Claro, pero de todos modos, o sea, la estrategia de ustedes, más se lo voy entendiendo el tema, es declarar a la zona de Telimbela todo como zona intangible, como reserva, para que la minería no vaya a ese. Pero no por un concepto loco, no por un concepto de que es un tema político, realmente es de conciencia. Germán, ¿a cuál has escuchado tú de autoridades provinciales? Y esto es un reclamo.
tanto el señor gobernador que estuvo en días pasados aquí, señor prefecto que tiene la obligación moral de hablar de esto, él tiene la competencia del desarrollo productivo. ¿A quién hemos escuchado nosotros? Pero el prefecto ha dicho sí, veces que está en contra de la minería metálica, lo ha dicho claramente. A ver, pero escuchemos una cosa. ¿Cuándo le hemos escuchado al señor prefecto decir, yo estoy en contra de la minería metálica, por ejemplo en Telimbela, porque considero que es un emporio de riqueza agrícola? Café, cacao, caña de azúcar, tenemos naranja, tenemos el banaorito. ¿Tú sabías, Germán, de que en la zona de influencia de Telimbela y asentados en la vía Caluma ha habido más de 50 empacadoras de banaorito? Claro que sí. No 4, más de 50 empacadoras. Sí. Eso, son mini empacadoras y van a los centros y de ahí producción. viene la parte contradictoria. Yo alguna vez por el tema de la minería fui invitado a una reunión con la gente de Agrocalidad. Y ahí vienen las contradicciones del Estado. Los funcionarios de Agrocalidad les exigían a cierto punto a los campesinos, a los agricultores de Telimbela, de que se certifiquen para que el día de mañana su producto pueda ser considerado para cualquier mercado. Claro, para cualquier mercado. Básicamente. Y el reclamo era el mismo, señores. Nos vamos a certificar, pese que el Estado no nos da toda no la competencia, sino nos da el acompañamiento adecuado. Pero la pregunta del millón es, acá arriba tenemos minería. ¿Qué va a suceder? Y los casos, hay dos actualmente en el Ecuador. ¿Qué va a suceder cuando nuestras aguas se contaminen? Se va bajo toda la certificación, se cae todo el sector. Germán, digan lo que digan. Nadie puede garantizar de que la minería no tiene impacto. El alto riesgo, nosotros en nuestra provincia, Germán, no lo digo yo, por favor, por eso es importante seguir estudiando, preguntando a geólogos. Nosotros tenemos una falla geológica y justamente va por el torneado. Eso que ustedes ven, ¿no es cierto?, como un encañonado, es una falla geológica. ¿Qué pasa cuando hay asentamiento de las placas? Por citar, nosotros somos el país de los volcanes. Claro. Tenemos movimientos telúricos pero Marcelo, permanentes. ¿no estamos siendo muy fatalistas? No, Germán, es que cuando, por ejemplo, el gobernador dice... Una falla geológica en un movimiento telúrico pasa ya eso, haya minería, no haya minería, como que conjugan. A ver, yo lo que no comparto con el discurso que ustedes mantienen, con todo respeto, no, estamos conversando, es de que mucho escandalizan, mucho atemorizan a la gente. O sea, si hay minería va a haber problemas con la falla y va a decir, no. Es que también las verdades dichas a veces también son, o sea, son peligrosas. Son peligrosas porque estamos asustando a la gente. Y, Germán. Permíteme, Marcelo, vamos a un corte comercial. Vamos, este tema te vamos a dar, si tienes tiempo, ¿no? En vez de una media hora, te vamos a dar una hora porque son cosas interesantes. No, yo he dicho, y por eso me he ganado conversar. Enemigos en Telimbela. Yo he dicho, hay que dialogar, hay que conversar, hay que abordar estos temas con frontalidad. Porque yo te voy a pasar en unos instantes un video que a cualquier persona le convence y le dice que todo lo que venga con la minería va a ser catástrofe, porque con toda seguridad va a pasar esto. Pero no esa es la forma de tratar, porque el tema es, ¿qué hacemos para que esta provincia cambie? Esta provincia tan pobre. Tú has vivido gran parte de tu tiempo en la ciudad de Quito, pero nosotros bregamos día a día la pobreza de la gente, la desesperación de no hay trabajo, de no comer, de no poder emprender en nada porque el Estado ha descuidado esta provincia. Aunque Germán, Segundo Serrano dijo una cosa, Quito acaba de rebasar a Guayaquil y obviamente Quito hoy se va a convertir en una ciudad la más pobre del Ecuador, porque más pobreza hay en los barrios marginales de Quito que en la marginalidad de la provincia. Bueno, pero tampoco vamos a querer la marginalidad de Quito. Es terrible. En Bolívar. Nos vamos al corte comercial, interesante diálogo con Marcelo Cárdenas, candidato a asambleísta de la provincia de Bolívar, por concertación, listas 51. Regresamos. Muchas gracias, Vinicio. Giovanni está todavía abajo, ya se fue ya marchó, ya dejó todo listo. Bueno, estamos en este diálogo con Marcelo Cárdenas, candidato asambleísta de la provincia de Bolívar por el movimiento Concertación, lista 51, hablando de un tema que ha sido un tabú en la provincia de Bolívar, ¿no? Mucha gente tiene temor a hablar a favor o en contra de la minería por las cierta cantidad de inconvenientes que ha habido, esta agresividad de quienes defienden la vida.
Y yo siempre digo, ¿cómo es que defienden la vida y la naturaleza y el que habla es vapuleado, es insultado, es tratado mal? Entonces ese no es el mecanismo, Marcelo. Yo creo que el mecanismo, y esta campaña va a disertarse o va a tener que discutirse fundamentalmente el tema de la minería. Sí, definitivamente. Porque, a ver, yo digo y reitero, nadie en sus cabales puede estar en contra de la naturaleza, nadie. Pero sí tenemos que buscar la forma de sacar a esta provincia del letargo histórico que tiene, porque Bolívar, tú sabes, tú me comentabas que hay un epidemiólogo muy importante, pero es guarandeño. Bueno, eso quiere decir que Bolívar tiene una de las tasas más altas de migración y históricas durante toda su vida. Tú ves apellidos Cárdenas, Barraganes, Gaibores, de Moras, bueno, por nombrar Velascos. Cuando tú revisas el árbol genealógico, es que eran de Bolívar. Entonces, esta migración que tú decías al final de la primera parte, decías los cinturones de pincería de las ciudades grandes como Guayaquil, Quito, básicamente, que son las que tienen estos cinturones más densos, más complicados. No son nada, o mejor dicho, son lo peor y no se compara en nada con lo que tenemos en la provincia. Pero el problema es que la provincia de Bolívar no ha despegado y no hay el dinero. Hoy estamos en una pandemia que requiere recursos, que requiere dinero. Hay una pregunta de un señor de Balsapamba que nos dice, permíteme, en el fanpage está, dice, buenas noches, licenciado, pregúntele para el candidato, ¿sabe cuántas familias se quedaron sin sustento ya que se retiró la empresa minera en Balsapamba y nunca lo han hecho el reclamo, dice, pacíficamente? Y hoy los señores antimineros separados, peleados, acá en la parroquia, ¿qué pasó? ¿Conoce el candidato de eso? Nos dicen desde Balsapamba. Marcelo. Bueno, y entiendo de que el concesionario minero sale de Balsapamba, pero absolutamente porque así lo quiere. Y está este rato en la ciudad de Calú. Claro. O sea, no ha habido un acto de fuerza que haya hecho que el concesionario minero se vaya. O sea, ya esa debe ser una estrategia que habría que preguntarle. Por favor, señor, yo le pido que usted se dirija, y creo que va a tener una respuesta, al gerente de la empresa Yancuan y le explique cuál es el motivo del traslado de Balsapamba a Guayaquil. Es él el que tiene que hacerlo. De Balsapamba a Caluma. A Caluma. No ha habido, que yo sepa, algún acto de fuerza para que el domicilio, la residencia del campamento... varios. No, pero estamos hablando como para que sea... Si yo tengo mi empresa en San Miguel y todos los días hay gente que me reclama, que me tira piedras, que me dice corrupto, que he vendido la patria, que reuniones, que yo... En mis pero Germán, condiciones, y eso ha pasado, más tampoco como no podemos negar la realidad de los hechos, porque eso es lo que yo digo, ¿no es cierto? No podemos generar que haya muertos para que el gobierno... ojalá no haya. Exacto, eso es lo que pero no es que vamos a esperar un muerto para sentarnos a conversar por nada los golpeados, los pegados. Y vele el tema que es grave. Germán, vuelvo y repito, para el traslado del campamento no ha mediado. ¿Por qué? Porque lo que se ha trasladado es el campamento de Balsapamba a Caluma, pero la concesión, los lugares donde están trabajando, ahí están. Pero sí causó un efecto grave para Balsapamba. Otro de los temas que es importante tratar. La minería dice que generará empleo. A nivel mundial, la minería tiene una tasa de empleo positiva del 5% de lo que es la minería, de lo que es el Producto Interno laboral, no bruto, laboral, de lo que se considera pleno trabajo, trabajo informal, llega entre el 3 y el 5%. Pero, Germán, vamos allá. Pero estas cifras le damos a la gente pobre que se quedó sin trabajo. Germán, mire, es que el 5% nada más, no, o sea... No, es que no podemos ser fríos. Yo estoy hay que dejar de ser fríos, porque ese es el problema de los matemáticos, de los abogados, que todo es cifras, todo es leyes. Germán, pero yo no puedo, por ejemplo, darle una explicación a las familias que se quedaron sin empleo cuando la responsabilidad recae, ¿no es cierto?, en la gerencia, que es quien tiene que informar, porque hubo el cambio. Yo lo que estoy dando son datos respecto, ¿no es cierto?, a cuánto es el impacto. Por ejemplo, ¿cómo salir de la pobreza y de la miseria del país? Haciendo que no se siga robando el país.
Si el problema de nuestro país es que luego de 40 años de explotación petrolera, sigamos dependiendo, sigamos en la misma matriz productiva, Germán. Claro. Nosotros no hemos dejado de ser exportadores de materias primas. Pero por eso, el tema del país no es minería, petróleo, es corrupción. Es corrupción, entonces tenemos que atacar. Entonces lo que hay que atacar es la corrupción, obviamente, no la minería ni al petróleo. Y es que ahí viene el otro tema, Germán. Por eso es que me gustaría a mí estudiar aquí. Me gustaría tener al gerente de la empresa Yancuan y que nos saque los documentos y nos diga lo siguiente. 3 preguntas. La primera, ¿cuánto cuesta la concesión minera en Telimbela y el Torneado? Por ejemplo, la del Mirador, que tanto hablaban el otro día ustedes, cuesta $20 mil millones en bruto, aproximadamente más o menos 20 mil. Puede ser de que el concesionario se lleve 30 mil o puede ser que saque 15 mil. El riesgo lo corre él, pero generalmente los estudios determinan de que tiene una base de $20 mil millones. ¿Cuánto invierte el concesionario minero? Documentadamente, no más de $2.600 millones. Eso invierte el concesionario. Claro. Bueno, restémosle de los 2.600, tenemos 20 mil, ya tenemos 17.600. ¿Cuánto va a recibir el Estado? No más de $7 mil millones. Yeah. Y no son datos que están sacados por mí, son los cálculos determinados por impuesto al valor agregado, por regalías, por impuestos a la renta, y ahí termina. Yeah. Si nosotros vamos a tener como país $7 mil millones, el concesionario minero, cerremos para que la gente nos entienda, 3 mil millones va a terminar de invertir en el Mirador, no cuesta más la inversión, son $10 mil millones, y la concesión es de 20 mil, es un negocio altamente lucrativo. Entonces, ¿qué se propone en ese caso? No, lo que se propone inclusive en ese caso… ¿Que no saquen o que coja otro y saque hasta otro? En eso vemos los temas de corrupción, cómo han entregado el país tal cual fuera una hacienda de ellos vendiéndole a precio de huevo. Es lo que yo quiero demostrar. Pero si habría, por ejemplo, ¿no es cierto?, esa responsabilidad histórica de no solo renegociar los contratos y determinar los niveles de impacto, yo creo que estaríamos hablando de otra cosa. Debe haber en el país, estimado Germán, porque yo no puedo decir de que la minería metálica no se debe hacer en determinados lugares. Lo ha demostrado la tecnología y la territorialidad en Chile, el desierto de Atacama, en el Perú, pero son desiertos, Germán. Yo he estado en Bolivia, Germán. Uno se está en La Paz y atrás de los cerros tienen minería. ¿Qué es Bolivia respecto al concierto latinoamericano antes y después de Evo? El penúltimo país en pobreza, siempre lo ha sido, con minería milenaria, ancestral. El Perú no puede ser un ejemplo macroeconómicamente hablando, no puede ser el mejor ejemplo de que la minería le ha resurgido al Perú. No es cierto, Germán, el Perú tiene una alta migración. Ahí está Segundo Serrano, que nos diga, ojalá nos estés escuchando y nos llame, que incide en Cañar, en Azuay y en Loja de peruanos. Si es tan próspero el Perú, ¿por qué salen del Perú a trabajar? Gente pobre, porque no les alcanza, porque han sido desplazados. Porque las empresas mineras del capital siguen saliendo afuera. A ver, vamos con la postura. Sí, este es el discurso típico del antiminero, que todo está malo y que Germán, todos están pobres. Pues, es que no y ese no es el tema. Es que Marcelo, no podemos dejar de defender las reservas naturales. Por eso la pregunta era, en la asamblea, Marcelo Cárdenas va a luchar por no a la minería o no a la corrupción. Porque si bien es cierto, tú dices, en lo que te escucho, no vale la minería, es pobreza, es corrupción. O sea, mi posición es no a la minería en la provincia de Bolívar. Pero tú, cuando dices tenemos que estar enmarcados en las leyes, en la Constitución, y la Constitución dice sí a la minería. Tenemos una ley de minería. Claro, por eso. O sea, y yo no creo que en estas y todas las pandemias que vengan y tengan que venir para el país y para el mundo, y que afectan más gravemente a nuestra provincia, porque de pobres vamos a quedar en una condición de miseria, porque se perdió el trabajo, el informal ya no existe, quienes invierten en turismo, quienes invierten en agricultura, quienes invierten en temas de producción, no van a tener de dónde. O sea, el combate no es a la minería, porque tú me dices, hay otras alternativas, pero… La agricultura. ¿Y de cuándo? ¿Para cuándo? Germán. Marcelo, con leyes no se cambia la agricultura. Yo recuerdo a Fafo Gavilanes, mi buen amigo, que él pensaba de que todo es cuestión de poner techos y bases a los productos para que no exploten al campesino.
buenas intenciones, pero no funcionan porque estamos... Germán, con todo respeto, el señor Gavilán es el peor ejemplo, por ser un individuo cuestionado ética y moralmente. Germán, el tema de la pobreza... ¿Por qué tendemos a descalificar a todos? No, es que, yo no descalifico. Esa es la política que vamos a implantar. No, Germán, a ver, pero digamos las cosas como son. Si de la lista de los 58 asambleístas que está circulando, que es pública, que no se ha desmentido, que nace desde la misma Asamblea Nacional, los 3 asambleístas de Bolívar son investigados, ¿qué tenemos que decir? Si el presidente Correa sale vía Zoom y dice que es un delincuente, si la María Angélica Duarte, procesada en el caso de Arroz Verde, dice, si yo no debería estar preso Fernando Cordero y uno de ellos, Fafo Gavilanes. Preguntémosle al Expreso por qué recogen esa información. Y aquí tengo, o sea... Pero también la corrupción está en decir lo que no es. A ver. Fafo Gavilanes, no quiero... Bueno, voy a ser defensor. Pero a ver, Fafo Germán. Gavilanes da una explicación que no hay que meterle tanto hilo, tanta cosa mínima a la sopa. Dice, a ver, yo cuando Mario Silva entró al hospital, no estuvo la ministra, Paula Romo, y recién le cambian y el nuevo director es cercano a otra línea. ¿Dónde está que yo he pedido hospitales? Y yo creo que es una explicación que no merece ni muchas palabras ni un comentario. Pero eso también hay que cambiar en el país, Marcelo. Descalificar una campaña de descalificaciones vale, Marcelo. Germán, vale la pena enfrentarnos entre bolivarenses. Yo le digo, es que vale la pena enfrentarnos, porque si no hubiera habido un César Montúfar, Fernando Villavicencio, Rafael Correa no estaría procesado. ¿Por qué? Porque la fiscal nunca investigó los casos, no la actual, todos los anteriores, porque el Contralor General del Estado no sirve absolutamente sino para perseguirle a un individuo y todos los demás, porque no hemos tenido Procuraduría General del Estado, porque existe un estado de impunidad en el país. Si no, yo me remito a los hechos. Odebrecht, ¿quién lo investigó? Los Estados Unidos de Norteamérica. FIFA Gay, ¿quién lo investigó? Los Estados Unidos de Norteamérica. El proceso Arroz Verde, ¿quién entregó las pruebas? Fernando Villavicencio. ¿Quiénes tienen que presentarse de acusadores particulares? César Montúfar, Fernando Villavicencio. Y no teniendo por qué hacerlo, significa de que estamos en un estado de corrupción. Entonces yo creo que es muy fácil pasarse saludando, dando la mano, no nos descalificamos aquí. Aquí también hay un... Pero primero no hay una investigación para que luego de un proceso... A ver. El caso de Rafael Correa, de todos. Primero tiene que haber, porque ahora todo lo que se dice en redes sociales y medios de comunicación es corrupto o descalificado, no sirve, y ya está sentenciado. Sea o no sea. O sea, hay cosas que hay que esperar, porque también la dignidad de las personas sirve. Yo, Germán, lo único que supe decir, que no es el mejor ejemplo, he dado casos concretos, me he referido a las fuentes, he hablado de Rafael Correa en una entrevista vía Zoom, que no es una ficción. Estoy hablando del diario El Expreso, de la ex ministra María Angélica Duarte, hoy refugiada en la República de la Argentina, en la residencia. Estoy hablando concretamente de una lista de 58 asambleístas, de los cuales 3 están cuestionados y los 3 son de nuestra provincia. Algo debe haber, entonces eso hay que investigar. Pero ese es el discurso, algo debe haber. Pero vamos, para eso queremos ir a la asamblea, no a perseguir, pero tenemos que investigar, porque resulta... Yo recuerdo, con esto perdón, Marcelo, vamos dialogando. O sea, yo también voy a ese tema, que si bien es cierto, a la persona que supuestamente haya cometido un ilícito, un delito, hay que investigarlo y luego de un proceso determinar su culpabilidad, que eso es lo lógico. Hoy en el país, Montúfar, Villavicencio y los medios de comunicación corporativos del país ya sentencian. Y prensa corporativa. Alternativa. Los medios de comunicación. Claro, ahora se dice que para el año 2023 el 50% de la información que circula en redes sociales será falsa. Y de hecho hay mucha falsa, muchas explicaciones. Pero eso también es cuestión de respetar la inocencia, que es una presunción. Claro, la presunción de inocencia dice de que toda persona es inocente mientras en sentencia ejecutoriada no se demuestre lo contrario. Y así debe ser. Completamente de acuerdo. Pero si estamos hablando, ¿no es cierto? Por ejemplo, de lo siguiente. Si estoy escuchando yo de que el señor presidente de la República determina de que se refiere a su ex gobernador con los epítetos que se refiere, habría que la Pero fiscal... eso es lógico, Marcelo. Bueno, ya. Vamos. Marcelo, entonces, salgamos de ese tema. Fafo era el a emularse de la Revolución Ciudadana de Correa. Y cuando se da el vuelco, Fafo se pasa a Lenin, no le van a decir que es el mejor. Pero Germán, con un adicional. Rafael Correa podrá hacer todo.
Pero hay que reconocerle una cosa, que yo no le he escuchado referente a otros personajes del ambiente nacional referirse de esa manera. Es concreto y se refiere a Fafo Gavilanes. María Angélica Duarte, no sé por qué extraña razón, El Expreso, que es nacional, estamos hablando del Expreso de la provincia de Bolívar, un Expreso, un diario de circulación nacional, se refiere y dice concretamente Fernando Cordero y Fafo Gavilanes. Y dice, ¿por Germán, qué no se le investiga? Y a Fafo Gavilanes debe tener otro caso. El caso de peculado de la carretera San Pablo de Atenas, Chillanes. ¿Quién está involucrado? Ahí nos digo, se dice. El ex ministro de director de Obras Públicas responde a los nombres de Fafo Mateo Gavilanes. Ahora hay que preguntarle a la señorita fiscal, aquí ya no se dice, ¿por qué ese caso ya no tiene sentencia? ¿Cuántos años tiene en las manos de ella? 6, 7 años. ¿Qué están pensando? ¿Qué están esperando? Que prescriba. Que prescriba. Ese es el negocio. ¿Qué está esperando el señor Contralor General del Estado? Que los informes de Contraloría prescriben. ¿En qué tiempo? En 7 años. Lo que él no sabe, parece ser, y que es la muletilla de los corruptos en el país, que el peculado, el enriquecimiento, la asociación, el cohecho, son imprescriptibles. Entonces nosotros no podemos ir a la Asamblea Nacional y decir no, porque nos vamos a enojar de tal o cual autoridad. Si vamos a la Asamblea, ¿qué es? A fiscalizar, pues. Si vamos a la Asamblea, ¿qué tenemos que ir? A legislar. O nos ponemos a favor de las empresas transnacionales y no es porque tenga un complejo. O nos ponemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, alguna vez a favor del pueblo del Ecuador. Ejemplo, la ley humanitaria. ¿Ha cumplido el propósito? Absolutamente no. Ha permitido que miles, 100,000 exactamente dice la cifra, han perdido el pleno empleo producto de su vulneración de derechos a través de esta infame ley que privilegió al empresario privado, que no ha cerrado las empresas. O sea, la ley humanitaria claramente dice, ¿no es cierto?, que en caso de pérdida o de quiebra podrá suprimir ese tipo de contratación y de pleno empleo, pero también dice, ¿no es cierto?, que tiene que presentar los balances. Eso no se ha hecho. Entonces yo creo, ¿no es cierto?, que si eso ha pasado en la provincia de Bolívar y está dentro de nuestras competencias legislativas, creo que ameritará llamarle a la comisión específica de lo laboral, al ministro o a la ministra de Relaciones Laborales y pedirle una explicación. Por ejemplo, Germán, otro tema, justamente el caso que saltó del señor Gavilanes, tema salud. Tenemos el delito, asociación, cohecho, peculado, tenemos el delito. Ahí no vamos a discutir. Tenemos a quienes se les inculpa, Daniel Salcedo y compañía y otros en otras provincias. ¿Sí o no, Germán? Tenemos entonces a los responsables, tenemos el cuerpo del delito, tenemos al delito la configuración del mismo. Pero resulta, Germán, que por ser un caso político, no sabemos quién, por arte de magia, nombró a estas autoridades en los hospitales públicos de todo el país. Pedir esa rendición de cuentas se ha vuelto, ¿no es cierto?, un tema harto difícil de tratarlo. Entonces, la ministra de Gobierno dice, no es mi competencia, yo no he nombrado a nadie. Bueno, llamémosle al ministro de Salud. No, yo en esa época no estaba. Bueno, ¿y quién responde ante el país? El presidente. Pero para eso tiene sus ministros. Por favor, tiene sus ministros. O sea, el primero en responder es el ministro de Salud. Está hablando Daniel Mendoza, colaborando entre comillas, con la Fiscalía General del Estado y está manifestando cómo fue la trama y ahora empiezan, ¿no es cierto?, a dudar, a decir que no será. ¿Por qué? Porque no quieren desarmar un sistema en donde se empoderó, ¿no es cierto?, la corrupción también en el país. El señor Lenín Moreno, cuando termine su mandato, tendrá que rendirle cuentas por el INA Papers y otros tipos de casos que también hay que aclararlos. El país necesita un baño de la verdad. Ok, Marcelo, habíamos concertado una entrevista para media hora. Nos están reclamando que por qué cuestionamos sus respuestas. Y una página de estas debe ser trolls. Entiendo que ahora chimbeños, dice. Bueno, sería que... primero a estos caballeros, queden su nombre, ¿no? Porque eso también es corrupción. Esa tiene que ser la regla. Esa tiene que ser la regla. Acto de cobardes, sea que nos beneficien o nos perjudiquen.
Mira, Germán, Bueno, pero por esos eso... cobardes le están apoyando a ustedes. No, pero mira, Germán, por eso es que nosotros buscamos que esta lucha sea jurídica, democrática y pacífica. ¿Por qué? Porque la violencia, venga de donde venga, es violencia. Y miren, les doy un mensaje a mis hermanos de Telimbela y de todo el territorio provincial. Ustedes viven inspirados en la lucha de Yacu Pérez, compañero al que yo respeto. Y en su lucha, Yacu Pérez, ¿qué es lo que dice, compañeros? Una lucha pacífica, resistencia pacífica. Les han encarcelado, les han metido palo, pero jamás ellos han resistido o han tenido un acto violento en contra del Estado. Eso es lo que tenemos que aprender, a resistir, a soportar los embates, porque así es la lucha política, así es la lucha de resistencia. Y hay grandes líderes de esto que son nuestros ejemplos espirituales. Ahí está Gandhi. O sea, ahora ya lo que ha hecho Gandhi ha pasado los años y ya no es importante. Ahí está Martin Luther King, el pastor Nelson Mandela y todo ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que volvernos, ¿cierto?, a los orígenes. Somos hermanos, somos bolivarenses, tenemos que sentarnos a conversar. Tenemos un problema, si gritamos no nos entendemos. Yo lo he dicho y le he manifestado. Hay que dejar de gritar, Marcelo. Germán, mis hermanos, mis compañeros que me están escuchando, Marcelo Cárdenas nunca ha provocado un acto de violencia. Marcelo Cárdenas les puede decir en territorio y en cualquier lugar que la lucha y la resistencia es pacífica, porque yo creo en el pacifismo. ¿Marcelo es el pacifista del grupo? Bueno, no sé cómo me considerarán, pero yo, Germán, y los compañeros que me están escuchando… Si no provocas ningún tema Es que yo no me puedo decir que yo soy el pacifista, porque sería como hablar bien o mal de mí. Son los compañeros que algún día tendrán que decir cuál ha sido, ¿no es cierto?, la intervención de Marcelo Cárdenas en este movimiento. Nosotros hemos hecho concientizar, hemos abierto la Constitución, hemos hablado con nuestros compañeros, hemos tratado del tema de la organización, es un tema que todavía sigue pendiente. Hemos sido personas que desde la lucha y desde la organización, tiempo, persona, mis recursos, mis vehículos, etcétera, al servicio de la comunidad. ¿Por qué? Porque yo vengo de esa vieja data de que quien hace dirigencia tiene que inclusive meter la mano del bolsillo y fondear. Yo no digo que yo he organizado, no, pero así tiene que ser el dirigente. El dirigente tiene que ser una persona que, en primer lugar, sepamos todo el mundo, ¿no es cierto?, de dónde provienen sus ingresos, para que nunca haya mancha ni tela de duda en él. Y las organizaciones, los dineros de las organizaciones son sagrados. Porque, miren, si nos quejamos de los cinturones de pobreza, hablar de la marginalidad en Telimbela, de la gente que viene trabajando, de la gente que muchas de las veces no ha podido irse a una movilización porque no tiene $1. ¿Cómo les esquilmamos ese tipo de recursos? Entonces, esta organización, además de pacífica, tiene que ser profundamente honesta. Ese es nuestro llamado. Ok, Marcelo, muchas gracias por venir, por aceptar este diálogo y esta confrontación de ideas que es saludable. A pesar que muchos critican, pero la verdad es que es preferible hablar y bastante antes que priorizar el odio, la agresión, el insulto, que yo creo que eso no va para nada. Y Marcelo, estaremos en este medio de comunicación las veces que sea. No, gracias. Yo creo que, bueno, con Marcelo, para doña Lourdes Castro, que está escribiendo, con Marcelo nos conocemos muchos años y no tiene nada que ver con la minería, antiminería, ni siquiera con la política, sino con los negocios y con la amistad de Bolívares. Marcelo sabe la diferencia que yo le tengo, yo creo que esto es mutuo porque a pesar de estar en posiciones muy diferentes en cuanto a desarrollo, en cuanto a temas productivos, sin embargo, el respeto ha primado en este caso. Y ese es el ejemplo. Un día Marcelo me reclamaba como antecedente en Quito, que yo soy su buen cliente en Quito, en su establecimiento, y me dice, claro, yo aquí trabajando, pero vos como nunca invitas. Así que, Marcelo, te dejo sentado, esta es tu casa, puedes venir cuando lo desees, cuando necesites, y obviamente estaremos confrontando, porque esto tiene que irse a un debate. Yo creo que, Marcelo, las posiciones tienen que estar claras. Aquí nadie va a entrar por la ventana diciendo yo ni antiminero ni no antiminero. Alguien tiene que tomar una medida. Yo felicito tu posición porque es una posición frontal. Sí, yo he dicho. Y eso es bueno. Yo voy a defender Hay el otros agua. que sí, que no, que yo de ese tema no hablo. No, todos tenemos que hablar de un tema que es tan trascendente para la provincia de Bolívar y que tenemos que hacerlo. Y Marcelo, muchas gracias. Es más, hora y un poco más hemos dado por la diferencia que tenemos con Marcelo. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a un corte comercial de inicio. No sé, Marcelo, algunas palabras finales. No, agradecer el espacio. Realmente debo reconocer
que cuando yo escucho, mejor dicho, cuando yo hablo en Radio Espacios, donde tengo mayor pegada, mayor sintonía, y debe ser porque llegamos a las comunidades y debe ser porque nuestro mensaje llega a nuestros compañeros. Yo, Germán, me quiero despedir agradeciéndote, diciéndote de que nosotros podemos discrepar en miles de cosas. Así es, sí. Pero somos gente de bien, nos podemos mirar a los ojos, podemos seguir conversando. El tema de la defensa del agua y de la antiminería en el país, nosotros tenemos que tenerle con mucha seriedad. No podemos permitir que ni el gobierno ni la empresa minera vulnere derechos, ni que tampoco la lucha antiminera se convierta en actos violentos o vandálicos. Yo nunca estaré respaldando absolutamente nada de eso, porque yo creo que esto se va a lograr a través de la vía legal. Algún momento lograremos, Germán, ir a la consulta popular, y si el pueblo es el mandante, que decida. Que vengan los señores de la minería, que hablen todo lo que tengan que hablar, que hablen los compañeros que estamos defendiendo el agua, todo lo que tengamos que hablar, pero el pueblo que decida, que decida sabiamente. En democracia eso es democracia, eso lo es óptimo. posible. Muchas gracias. Gracias, Germán. Vamos a despedir a Marcelo Cárdenas, nos vamos a un corte comercial y retornamos en unos instantes. Gracias a la inmensa